¿Los flujogramas son importantes? Sí. ¿A veces son guías ciegos? A veces son guías ciegos. ¿Cómo que guía ciego? ¿Un flujograma es guía ciego? Sí, a veces es guía ciego. ¿Por qué guía ciego? Porque vaya a ser que mi paciente que estoy estudiando, lo que tiene no está en el flujograma. Y yo estoy ahí en forma ciega buscando encajarlo. No. Ustedes tienen que usar un flujograma si van a usar, pero en el paciente que están estudiando, no al revés. ¿No? Recomendación para todos. Acá se aplica vía respiratoria. Hay 3 flujogramas. Por el tiempo apretado que tengo, solo les recomiendo este que he visto en más de un texto actualizado, más de un texto, en inglés, en español, y quisiera compartirlo. Son 3, pero ese es el más usado. Y por esa razón les comparto, ¿no? Tiene que ver con gasometría, ¿no? Si el PSO2 está como está, si está elevado, entonces aplicas, esté elevado o no esté elevado, aplicas gradiente. La gradiente alveolar arterial de oxígeno. Normalmente es menor de 15. ¿Qué es eso? Es la diferencia aritmética entre la presión alveolar y la presión arterial. Siempre les pongo este ejemplo para que nos den una idea de qué significa el gradiente, para qué sirve el gradiente, ¿no? Eso está publicado, ¿no? Es también en español, del MIR hace como 20 años. Y no está mal, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dicen ustedes? Es un caso. No lo pondré ya, porque ya lo puse en parciales anteriores, antes de la pandemia. Si un paciente tiene presión alveolar de 39, literal, ¿no? Y la presión arterial de 37, ¿cuál es la respuesta correcta? Nada más, ese es todo el tenor, no falta datos, por si acaso. Y me ponen ahí asma grave, neumonía grave, embolia pulmonar masiva, EPO grave y intoxicación por opiáceos. Entonces, ¿cómo yo saco la respuesta justificada? Bueno, la presión arterial, la gradiente alveolar arterial de oxígeno normalmente es menor de 15. Cuando estamos en contextos de problemas respiratorios, si la gradiente alveolar arterial de oxígeno está alterada, elevada, el problema está dentro del pulmón. Si la gradiente alveolar arterial de oxígeno está normal y el problema tiene un problema respiratorio del paciente, el problema principal está fuera del pulmón. Ese es el mensaje. Entonces, si los 4 primeros tenían que ver con pulmones graves, neumonía, asma, embolia pulmonar, EPOC, todos graves, en cambio, intoxicación por opiáceos tiene que ver con depresión centro respiratorio que está acá, en el centro respiratorio, entonces la respuesta es esa, ¿no? Entonces, la gradiente se usa en ambos casos, en este flujograma, ¿ya? Si la paciente tiene una presión arterial de CO2 elevada, entonces decimos que es hipoventilación, ¿no? Esa es una lógica que ya les dije en primera clase, ¿no? Si el paciente hipoventila, hipercapnia. Si el paciente hiperventila, hipocapnia. Es una lógica que sí aplica acá. Entonces, si aplicamos gradiente y la gradiente es normal, no está alterada, entonces decimos que es una hipoventilación pura. Hipoventilación pura. Y ahí tenemos, por ejemplo, las situaciones como las enfermedades neuromusculares, intoxicación por opiáceos. Pero si la gradiente está elevada, entonces hay un mecanismo adicional, además de hipoventilación. ¿Ya? En el lado izquierdo, vean ustedes, si el paciente tiene una presión de CO2 normal o disminuido, ¿no? Entonces aplicamos gradiente, otra vez, ¿no? Y si la gradiente está normal, entonces acá está la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Acá tengan cuidado. He visto textos originales, cuando estamos trabajando con ustedes, en la cual dice disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Y he visto otros textos también originales, en la cual dice disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Y quede claro, jóvenes, no son sinónimos. Uno está dentro de la fórmula del otro. O sea, uno es una parte del otro. Cuidado. Entonces, ya lo explicaremos más adelante el día. Entonces, si está normal, entonces vean ustedes, presión de CO2 normal o disminuido y gradiente normal, entonces ahí está la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué pasa si la gradiente está elevada? Si la gradiente está elevada, entonces preguntamos, ¿este problema que tiene el paciente corrige con oxígeno? Es decir, le ponemos oxígeno y
temperatura bien? Si la respuesta es sí, entonces acá hay dos mecanismos, ¿no? Discordancia, ventilación, perfusión y alteración de la difusión. Pero si dicen que no, que al paciente le ponemos oxígeno, le intubamos, le ponemos a máquina, ventilación mecánica, le ponemos todo el oxígeno disponible y sigue cianótico y saturando, entonces decimos que es CHAM. ¿Ya? Hay 3 CHAMs. Nosotros vamos a ver en nuestro curso el CHAM interpulmonar. Respiratoria, 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. Entonces, me va a ser más fácil porque ya acabo de explicarles con el flujograma toda esta parte de acá. Entonces, en este cuadro me voy a más a detallar en las causales frecuentes. ¿Ya? Esta respiratoria tipo 1 es la hipoxémica. Y varios textos coinciden, Argente coincide también con ellos, que son 5 mecanismos. ¿Ya? Acuérdense, 5 mecanismos de la tipo 1. ¿Ya? Ahí están los 5. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver uno por uno en causal. ¿Ya? Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Ya. La causa más frecuente son viajes aéreos largos, o también puede ser exponerse a altitudes como la nuestra, Cusco, un limeño, un chalaco, que viene. Entonces acá se acuerdan del flujograma, lo van a revisar. ¿Cómo es el flujograma? Ya. Presión de CO2 normal o disminuida y gradiente normal. Ya no tengo que estar leyendo esto porque ya lo hemos visto en el flujograma. Se me está ahorrando tiempo. Segundo, hipoventilación. Causas frecuentes. Depresión centro-respiratoria. O sea, aquella abuelita que vive sola porque es viuda, por ejemplo, que se le pasó la mano con los sedantes para dormir. En lugar de tomarse uno, se tomó 20. Entonces llega, entre comillas, dormida a la emergencia y le tomamos un examen. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar presión de CO2 elevada, pero gradiente no. ¿Ya? 3. Discordancia, ventilación, perfusión. Ya. Es que ahí hay un problema en el alveolo o hay un problema en la perfusión capilar venosa. Si el problema es en el alveolo, ¿qué podría estar ahí? Pus. Entonces, el problema de condensación exudativa está acá. Condensación exudativa. Aquí. Y si está en el capilar venoso, podría ser una embolia pulmonar. También está acá. Pero si el problema no está en el alveolo, el problema está en la vía aérea obstruida. La limitación al flujo aéreo. Las OCFAs, obstrucción crónica al flujo aéreo. Ahí está el asma, el EPOC. También está acá. ¿Ya? ¿Y cómo es? Recordamos otra vez el flujograma anterior. PCO2, normal o disminuido. Gradiente elevado. ¿Se dan cuenta? Y corrige con oxígeno. ¿Ven? Eso está acá. ¿Ya? Está acá. Número 4. Alteración de difusión. ¿Qué pasa ahí? La causa más frecuente. Fibrosis pulmonar. ¿Y cómo es la gasometría en el flujograma anterior? Otra vez, ¿no? PCO2 normal o disminuida, gradiente elevada, corrige con oxígeno. Cerrada. Y la número 5 es CHAM. CHAM es la fase más grave de cualquier proceso respiratorio, ¿no? Cualquier proceso respiratorio que estamos estudiando puede llegar a ser CHAM en su fase máxima de gravedad. ¿Ya? Está dentro del contexto del síndrome respiratorio agudo adulto. Eso no lo vemos en mi servicio en el quinto piso, eso pasa en UCI, traumatólogo, emergencia. ¿Ya? Alta mortalidad, ¿no? ¿Cómo es esto? Ya, otra vez repasamos el flujograma, ¿no? PCO2 normal o disminuido, gradiente elevada y no por hipoxia. Cerrado. Esa es la intención de ello, ¿no? Lo que les he mencionado, ¿no? Ahí están los 5. Para que recuerden con precisión, esto está publicado en la revista Medicine, está en Science Direct, por favor, recuérdenlo. Vuelos comerciales o altura, disminución de la presión de oxígeno, hipoventilación, sobredosis de opiáceos que utiliza el centro respiratorio, limitación de difusión, fibrosis pulmonar idiopática. Discordancia de la perfusión, depende de qué. Depende si está el problema en el alveolo, condensación exudativa, si por está en el capilar, embolia pulmonar. Pero acá acuérdense que acá arriba, les dije, también están los OCFAs. ¿Qué es OCFA? Obstrucción crónica flujo aéreo. ¿Y quién está ahí? Asma y EPOC. Entonces tengan presente ese punto. Hipoventilación, esta diapo recuerden que hay una relación entre PCO2 y oxígeno. Si aumenta el PCO2, baja proporcionalmente el oxígeno. Eso es bueno que lo tengan presente. Entonces, si el paciente tiene hipercapnia, viene en la sangre venosa, pero como tiene
cambia, entonces la cantidad de oxígeno en el alveolo va a disminuir y va a tener menos oxigenación el capilar arteriorizado y va a llegar con menos oxígeno. Porque deben tener relación, PCO2 disminuye la concentración de oxígeno, hay una competencia. ¿Ya? ¿Cómo es en la hipoventilación? El resumen ya les he mencionado en el flujo oral. Bueno, voy a pasar. Alteración de difusión, ya también mencioné en este caso, ¿por qué ocurre? Primera clase, engrosamiento de la membrana alveolar capilar, ley de Fick, ¿no? Ley de Fick. Entonces, como hay aumento del grosor por depósito de fibroblastos colágeno, el paso de oxígeno se hace dificultoso, ¿no? Entonces, al engrosamiento de la membrana alveolar capilar, entonces el paso de oxígeno hace más dificultoso y disminuye la concentración de oxígeno en el capilar arterial. El resumen ya les mencioné en el flujo oral, ¿no? Y lo bueno es que este mecanismo mejora con oxígeno suplementario, ¿no? Si la pregunta fuera, de estos 5 mecanismos, ¿cuál es el más importante? Este es el más importante. Este es el más frecuente, el más importante de reacción respiratoria tipo 1. Pero es contextual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay unas gradientes, como ya mencionamos, aumentadas, que corren con oxígeno, ¿no? Hay 4 posibilidades en las causales, ¿no? Y es contextual, ¿no? En resumen, gradiente elevada, corriente con oxígeno, es así. CHAM. ¿Qué es CHAM? Es una mezcla de sangre arterial y venosa, lo cual impide que haya una sangre arteriorizada adecuada para la economía. El CHAM que vamos a trabajar es cinta pulmonar. Este es el puente o comunicación o cortocircuito que genera disminución de la concentración de oxígeno en la sangre arteriorizada. Severas enfermedades pueden generar CHAM, ¿no? En nuestro curso, bueno, algunas veces los que tratan en emergencia lo pueden ver, pero mayormente no lo vemos en los pisos porque se presentan muy graves, ¿no? Y deben acordarse de este punto, que estos pacientes tienen gradiente elevada, tienen PCO2 baja o disminuida inicialmente y no corrigen con oxígeno. Esa es la clave para reconocer. Reconocer CHAM no es difícil. Reconocer CHAM no es nada difícil. El problema es tratar CHAM. Ese es el problema, ¿no? Se requiere estrategias de reclutamiento alveolar que incluso en nuestra ciudad no hay, ¿no? La quinta, debemos conocerla por nuestra realidad de Cusco como ciudad de altura. ¿Ya? Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Acá arriba les he puesto la fórmula, ¿no? Para que puedan recordar que el FIO está dentro de la fórmula de PIO. Para que se den cuenta que no es sinónimo. Tengan cuidado, ¿ya? No vean el flujograma, a veces guía ciego, en forma aislada. Véanlo en todo el contenido que está descrito, ¿ya? Está bien, los 2 libros, están bien los 2 libros, solo que uno enfoca en la PIO y otro enfoca en la FIO, ¿ya? A ver, para que tengan una idea, puede ser pregunta de parcial, siempre lo pongo, ¿no? La pregunta también es una pregunta tipo, estandarizada, ¿no? Si el paciente no tiene una presión barométrica de 250, ¿cuánto es la PIO? Vamos a calcular. Nos faltan datos, ¿sabes? Presión barométrica 250. ¿Cuánto vale la PIO? Entonces ahí está la fórmula, miren. Ahí está la fórmula arriba. Se acabó el tiempo. ¿Cuánto es? Reemplazando valores. 0.21, presión barométrica 250, menos 47. ¿Y dónde es 0.47? Es que eso se supone que lo debes saber porque tienes ya de la parte ya pasaste. ¿Cuál es el abecedario? ¿Cuántos números enteros? No sé cuál es. Cualquiera debe saberlo, como la cultura general de México. Entonces, no necesito ponerlo en imparcial porque se supone que ya lo sabes. Para que estés acá es porque ya lo sabes. Ya,
lado sería 203. ¿Está bien? Entonces, en la clave puedo poner 42, pero tampoco es exacto, pues, ¿no? Entonces, de 42 y 44 y 46, a 42 se acerca más a este, ¿no? Entonces, no es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, esto te permite saber que mientras más ascendemos a alturas como Cusco, la presión barométrica disminuye. Entonces, podemos decir que mientras más ascendemos en las ciudades de altura como Cusco, la PIO disminuye. ¿Por qué disminuye la PIO? Porque la presión barométrica disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar, PIO, cuando lo sospechas cuando el paciente tiene vuelos aéreos de muchas horas, cuando dice a China, por ejemplo, o ciudades de altura que uno asciende y no tiene una buena aclimatación. ¿Cómo es el flujograma? A ver, ¿cómo era? PCO2 normal o disminuido y gradiente normal. ¿Ya? Bueno, en todo caso, vamos ahora a la tipo 2 para terminar antes a las 4 y justo, ¿ya? La tipo 2, ahí sí hay un problema. Va a depender del libro que leas. Hay libros que son muy breves, no te recomiendo. Y hay libros que son muy frondosos, te recomiendo. Porque la tipo 2 no es 5. El autor que escribe es variable su intensidad de prosa. Entonces, te recomiendo un buen texto. Y acá hemos hecho un resumen. Una conclusión. ¿Por qué existe esa respiratoria tipo 2? Porque hay un desbalance, ¿no? Hace recordar el juego de balancín de los niños de los kindergarten, ¿no? O sea, en la cual pesa más la carga al pulmón que la capacidad ventilatoria. Cuando estamos en salud, ¿no? Nuestra capacidad ventilatoria es superior a la carga al pulmón. Aquí, estamos en salud. O sea, la capacidad ventilatoria supera las demandas ventilatorias. Cuando casi se equilibra ambas, todavía no hay respiratoria tipo 2. ¿No? Puede tener síntomas, paciente. Pero ya cuando supera la carga o la demanda ventilatoria a la capacidad ventilatoria, este gráfico de aquí es el resumen del respiratorio tipo 2. Entonces, si hablamos de fisiología y de semiología, si la capacidad es mayor que la carga, la persona está confortada, está estable. Si la capacidad la supera un poquito a la carga, ya hay disnea. Pero si la carga le supera la capacidad respiratoria tipo 2, y está el paciente descompensado. ¿Dónde está este gráfico? En la revista Medicine, una revista británica de lectura obligada para pregrado en Scientific, ¿no? Que cada 3 años se actualiza, ¿no? Revísenlo, está en Scientific. Ustedes tienen acceso a Scientific. Entonces, ¿por qué ocurre ese respiratorio tipo 2? Acá tengo que agarrarlo desde la corteza cerebral. Imagínate, corteza cerebral, salen los haces hacia el tronco cerebral y del tronco cerebral salen los haces hacia los músculos de ventilación. Imagínate. Y no solamente eso, también tengo que ver el alveolo, la vía aérea, o sea, todo tengo que ver. Por eso es más amplio, ¿no? Pero no se maneja. Entonces, ¿cuántos mecanismos hay? Depende del libro que leas. Alteración del impulso a nivel de unos receptores centrales y periféricos. Centrales y periféricos, imagínense, ¿no? Por ejemplo, una depresión sector respiratorio o una alteración en los quimioreceptores periféricos, ¿no? En el cuerpo carotídeo, o en las neuronas del tronco cerebral, una depresión centro respiratorio, imagínense, por un problema de tipo X, ¿no? Puede ser isquémico, hemorrágico, tóxico, metabólico, imagínense. O puede ser un defecto del sistema neuromuscular respiratorio, es decir, ya las vías que van hacia la musculatura ventilatoria. Entonces, para que llegue acá, tiene que salir de la médula espinal. ¿Qué pasaría si hay un traumatismo a nivel cervical, latigazo? O una poliomelitis, o una enfermedad periférica neurológica, ¿no? O los músculos respiratorios, por ejemplo, la myasthenia gravis. La myasthenia gravis es
que hay una inflamación autoinmune en la placa mioneural, entonces no llega el impulso al músculo desde el nervio. Entonces el paciente tiene tosis bilateral y tiene fatiga y problemas para respirar a veces. O el problema está ya en el aparato respiratorio, sea a nivel de la pared torácica, o sea a nivel de las vías respiratorias, o sea de la alveolo. Imagínense, agarra todo, ¿no? Imagínense, si fuera a nivel de la pared torácica, un fibrotórax, un obeso, hipoventila. O si es vía respiratoria, ahí está el EPOC, el asma, grave. O si está a nivel de los alveolos, ya, ¿no? Ahí tenemos los problemas. Pero principalmente es vía aérea, ¿ya? Entonces, como en el anterior caso, valoramos caso por caso. Acá es caso por caso, ¿no? Por ejemplo, aquí esta lista, sobredosis de narcóticos, ¿no? Se pasó la mano en la parte de sedación, ¿no? Se pasó. Entonces el paciente comienza a tener problemas para ventilar y requiere CO2 por depresión centro-respiratoria, ¿no? Un asma grave. ¿Cómo sé que el asma es grave? Tantas formas de saberlo, pero una así específica, precisa. Viene el asmático en crisis, sibilantes difusos, le evaluamos, lo nebulizamos, tratamiento que van a ver en otros cursos, y el paciente no mejora, el paciente no mejora. ¿Por qué no mejora el paciente? Es asmático, es asmático. Entonces le hacemos un AGA. Si en el AGA el asmático está aumentando el CO2, está grave, porque está reteniendo. Porque un asmático en crisis no grave, el CO2 lo bota con la disnea, con todo. Pero si está reteniéndolo, está aumentado, está grave. ¿Ya? ¿Y por qué está grave el paciente que está reteniendo CO2? El asmático, porque hay una gran obstrucción de su vía aérea, ¿no? Como ya mencionamos. El obeso también, el obeso hipoventilador, ¿no? El obeso que hipoventila hace hipercambio. Esa gráfica también me gusta, esa revista, ¿no? Me habla anatómicamente dónde está el problema. Miren, si está en el alveolo, condensación exudativa, congestión pulmonar, hemorragia alveolar. Si está en la vasculatura pulmonar, embolia pulmonar. Si está en la vía aérea, asma. Y está en el músculo ventilatorio, depresión centro-respiratoria por drogas, o por Guillain-Barré o miopatía. O sea, específicamente, anatómicamente, te puede decir dónde está el problema. Acuérdense de este gráfico. Ahora, ¿qué síntomas o qué semiología trae esa respiratoria? Son muy parecidas. La tipo 1 y la tipo 2. Quisiera recibirle un mensaje acá. Recuerden que el oxígeno y el CO2 ambas son vasodilatadoras por excelencia. Las dos, recuerden eso, el oxígeno y el CO2 son vasodilatadores. Acuérdense de eso. ¿Ya? Si está elevado el CO2 aquí, hipercapnia, recuerden que el CO2 es vasodilatador. Allá. ¿Y eso qué? Me va a generar cefalea. ¿Qué más? Me va a generar papiledema. Me puede generar hipertensión endocardíaca por vasodilatación, porque está elevado acá. Entonces, aquí recuerden, este gráfico se quedó corto. Acá debe haber cefalea, debe haber hipertensión endocardíaca, debe haber papiledema. Y acuérdense de que eso hace de que sospechemos hipercapnia sin AGA. Está disneico, doctora, me duele la cabeza, ¿no? Vemos la historia, puede tener hipercapnia. De tantas causas de dolor de cabeza, hipercapnia es una causa de cefalea. A mí me gusta este gráfico, ¿no? Este gráfico es de un colega de Revaliati que publicó su artículo. Si respiratoria puede ser con placa normal y placa patológica, puede ser con placa alterada, localizada o difusa. Interesante. Cuidado, esa pregunta a veces cae en los parciales. O sea que puede haber una respiratoria con placa normal, por supuesto. Con tomografía normal, claro que sí. Acá son las causas, recuerden. Asma, EPOC, embolia pulmonar. Enfermedad neuromuscular, el paciente con Guillain-Barré llega, doctor, no puedo caminar, arrastro las piernas, pasan unos días, doctor, ya no puedo mover mi cuerpo. De 5 Guillain-Barré, uno puede hacer paro respiratorio. Tenemos que estar en UCI, en traumacho, alerta. Si ya comienza a tener fatiga, tenemos que intubarlo. Su placa es normal. ¿Y por qué generó una respiratoria de esta magnitud? Porque ha desmielinizado toda la vaina de mielina. Entonces, ¿cómo va a llegar el impulso nervioso desde la corteza hasta los músculos? Incluso músculos de la pared torácica ventilatoria.
Recuerden. Pero también puede ser alteración localizada o difusa, ¿no? Localizada, tenación exudativa. Difusa, fibrosis pulmonar, ¿no? O puede ser extrapulmonar, o sea, no está en el parénquima, sino está extra, fuera, de motoras, de la pleural, que está empujando y está haciendo colapso, ¿no? Hablamos de colapso en dos situaciones, de motoras o cerebrales. Bueno, creo que ahora sí. Este es un... Listo. Bien, ahora sí, pienso que sí puedo ya escuchar